Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo chismecito jugoso que tengo preparado para ustedes. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desmenuzar una declaración que ha sacudido las redes y ha reavivado la esperanza de todos sus fans. Hande, al parecer, ha revelado que Kerem es su eterna inspiración. ¿Qué significa esto? ¿Es una confirmación de que aún hay amor entre ellos? ¿O simplemente una bonita forma de expresar admiración? Vamos a explorar todas las posibilidades y a analizar cada detalle para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente del corazón de Turquía, no olviden suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y formarán parte de esta gran familia. Además, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de conversación recurrente. Desde que coincidieron en la exitosísima serie Sen Kalkapm, la química entre ellos fue innegable. No solo traspasó la pantalla, sino que también se hizo evidente en cada aparición pública, en cada entrevista y en cada post en redes sociales. Su romance fue como un cuento de hadas moderno con alfombras rojas, viajes paradisíacos y un amor que parecía indestructible. Pero como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. A principios de 2022, la noticia de su ruptura impactó a todos sus seguidores. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas incompatibles. En fin, una serie de rumores que nunca fueron confirmados ni desmentidos por los protagonistas. Ambos optaron por el silencio, dejando a sus fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. O eso creíamos hasta ahora. Porque, señoras y señores, aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente Hande Erçel concedió una entrevista a una revista de moda turca. Hasta ahí todo normal. Hande es una de las actrices más solicitadas del país, y es habitual verla en portadas y eventos de este tipo. Sin embargo, una de las preguntas que le hicieron durante la entrevista desató la tormenta perfecta. Le preguntaron sobre sus fuentes de inspiración, sobre qué o quién la motivaba a seguir adelante en su carrera y a dar lo mejor de sí misma. Y aquí viene la bomba, según varios medios turcos, Hande respondió algo así como: siempre he encontrado inspiración en las personas que me rodean. En mi familia, en mis amigos, en mis compañeros de trabajo. Y por supuesto, Kerem siempre ha sido una fuente de inspiración constante para mí. Su pasión por el trabajo, su dedicación y su talento siempre me han motivado a superarme y a dar lo mejor de mí misma. ¡Boom! ¿Lo oyeron? Kerem. Inspiración. Sé que muchos de ustedes están tan emocionados como yo en este momento. Pero antes de que saquemos conclusiones apresuradas y empecemos a celebrar una reconciliación que aún no está confirmada, vamos a analizar esta declaración con lupa. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la entrevista completa aún no ha sido publicada. Lo que tenemos son fragmentos filtrados y la interpretación de diferentes medios. Así que hasta que no veamos la entrevista completa y en contexto, no podemos dar nada por sentado. Los titulares sensacionalistas son el pan de cada día en el mundo del espectáculo, y a veces, la verdad se distorsiona para generar más clics y visualizaciones. Por eso hay que ser cautelosos y esperar la fuente original antes de formarnos una opinión definitiva. En segundo lugar, la palabra inspiración es muy ambigua. Puede significar muchas cosas. Puede ser admiración profesional, respeto mutuo, un recuerdo cariñoso de los buenos tiempos. No necesariamente tiene que implicar sentimientos románticos. Quizás Hande simplemente se refiere a que Kerem, durante el tiempo que trabajaron juntos, la impulsó a ser mejor actriz y a esforzarse más en su trabajo. Esto no significa necesariamente que quiera volver a tener una relación amorosa con él. Sin embargo, no podemos negar que la elección de palabras de Hande es muy significativa.
Después de tanto tiempo de silencio, de evitar mencionar el nombre de Kerem en público, de mantener una distancia prudencial, el hecho de que lo nombre como una de sus principales fuentes de inspiración es, como mínimo, revelador. Podría ser una forma sutil de romper el hielo y de abrir una puerta a la posibilidad de una conversación futura. O tal vez simplemente ya no le importa lo que digan los medios y se siente lo suficientemente segura como para hablar de él abiertamente. Además, si nos fijamos en el lenguaje corporal de Ande en las últimas apariciones públicas, podemos percibir un cambio sutil. Parece más relajada, más abierta, más dispuesta a conectar con el público. Algunos incluso han especulado con que está volviendo a seguir a Kerem en redes sociales, aunque esta información no ha sido confirmada. Las redes sociales son una herramienta poderosa para analizar las tendencias y los movimientos de las celebridades. Aunque no siempre son una fuente fiable de información, pueden darnos pistas sobre lo que está pasando en sus vidas. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Los rumores sobre una posible reconciliación han estado circulando durante meses, y esta declaración de Ande solo ha servido para avivar aún más las llamas. Los fans están convencidos de que hay algo más detrás de estas palabras, y están esperando ansiosamente cualquier señal que confirme sus sospechas. Ahora bien, ¿qué podría significar esta declaración en el contexto de su relación? ¿Podría ser el primer paso hacia una reconciliación? ¿O simplemente un intento de cerrar un capítulo de su vida de forma elegante y madura? Yo creo que hay varias posibilidades. La primera, y la que todos los fans esperan, es que esta declaración sea una señal de que aún hay sentimientos entre ellos y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Después de todo, el tiempo cura muchas heridas, y puede que ambos hayan madurado y hayan aprendido de sus errores. Quizás se dieron cuenta de que la ruptura fue un error y que quieren intentar reconstruir lo que tenían. La segunda posibilidad es que Ande simplemente esté reconociendo la importancia que Kerem tuvo en su vida y en su carrera. Puede que ya no haya amor romántico entre ellos, pero sí un profundo respeto y admiración mutua. Tal vez se dieron cuenta de que pueden ser amigos y apoyarse mutuamente, incluso si ya no están juntos como pareja. Esto sería una señal de madurez y de que han superado la ruptura de forma positiva. Y la tercera posibilidad, la más pragmática, es que esta declaración sea una estrategia de marketing. Recordemos que ambos son figuras públicas y que su imagen es su principal activo. Una reconciliación, o incluso una simple mención, podría generar una gran expectación mediática y beneficiar sus carreras. No sería la primera vez que una celebridad utiliza su vida personal para promocionar su trabajo. Aunque esto pueda parecer cínico, es una realidad en el mundo del espectáculo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta declaración ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Ande y Kerem. Las redes sociales han explotado con mensajes de apoyo, de ilusión y de peticiones para que se reconcilien. Incluso se han creado hashtags como #Ande ve Kerem para siempre y #vuelvan Ande y Kerem. La pasión de los fans es innegable, y están dispuestos a hacer todo lo posible para que sus ídolos vuelvan a estar juntos. Y es que no podemos negar que la historia de amor entre Ande Erçel y Kerem Bürsin ha calado hondo en el corazón de muchos. Su química era innegable, su amor parecía de cuento de hadas, y su ruptura fue un duro golpe para todos sus seguidores. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos, y su separación dejó un vacío en el corazón de sus fans. Ahora, con esta nueva declaración de Ande, la esperanza renace. No sabemos qué deparará el futuro, pero lo que sí sabemos es que esta historia aún no ha terminado de escribirse. Y nosotros, como buenos fans, estaremos aquí para seguirla de cerca y para contarles todos los detalles. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada palabra, a cada gesto que pueda darnos pistas sobre lo que está pasando entre ellos. Y hablando de detalles, les recomiendo que estén atentos a mis próximos vídeos, porque prometo mantenerlos informados sobre cualquier novedad que surja en torno a esta historia. Estaré rastreando todas las redes sociales, leyendo todas las noticias y analizando cada declaración para traerles la información más fresca y veraz. Además, estaré buscando entrevistas antiguas y declaraciones pasadas para encontrar patrones y pistas que nos ayuden a entender mejor lo que está pasando. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, Ande Erçel ha generado un revuelo enorme al declarar que Kerem Bürsin es una de sus eternas inspiraciones. Esta declaración ha reavivado las esperanzas de una posible reconciliación entre ambos, aunque aún no hay nada confirmado.
Hemos analizado las diferentes posibilidades, desde una reconciliación romántica hasta una simple muestra de respeto y admiración mutua. Y hemos visto cómo los fans han reaccionado a esta noticia, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y de ilusión. Hemos explorado las diferentes interpretaciones posibles y hemos tratado de separar la realidad de la especulación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este chismecito jugoso. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin su apoyo, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y siempre trato de responder a todos los que me sea posible. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Además, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, manténganse siempre informados y no crean todo lo que ven en Internet. Hasta la próxima.